Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Idea Speech, divulgación científica de alto impacto. Mi nombre es Andrea Carrera, soy líder institucional del proyecto, representando a la Universidad Regional Amazónica Iquien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Antonio León. Antonio León Reyes nació en la ciudad de Quito, Ecuador, y realizó sus estudios iniciales en la Universidad San Francisco de Quito para obtener su mención en Ingeniería en Agroempresas y Química. También obtuvo un máster en fitomejoramiento de plantas y manejo de recursos genéticos. Su PhD en biotecnología de plantas en la reconocida Universidad Utrecht, en Países Bajos. Actualmente trabaja en la Universidad San Francisco de Quito como docente investigador en el Laboratorio de Biotecnología Agrícola. ¿Quién es la Universidad de San Francisco de Quito? Un poco de spot publicitario sobre quién somos. Veo que nos están viendo de otros países. Es una universidad privada que nace en el año 88. Actualmente tenemos alrededor de 10.000 estudiantes y es la número 1 en Ecuador en investigación y academia, acreditado por entes regionales. Somos el número 55 y subiendo en Latinoamérica. Bien. Ahora la temática en sí. Tenemos básicamente nuestros alimentos y la preocupación sobre ellos. La idea que nace de esto es que muchos de nosotros pensamos que tenemos acceso a esos alimentos y el acceso es ilimitado. Realmente no es así. Si hablamos nosotros de la seguridad alimentaria o el acceso a esos alimentos, nosotros tenemos 4 pilares fundamentales que tenemos que verlos, ¿cierto? Que son la disponibilidad de esos alimentos, que es la producción, la calidad y valor nutricional de esos alimentos, su contraparte, el ingreso monetario, la estabilidad en la oferta de los alimentos, control de fenómenos climáticos, ¿no es cierto?, que pueden influenciar esa estabilidad de la oferta, y el acceso a los alimentos, como contraparte el uso adecuado de los alimentos. Y claro, si uno piensa en cada uno de estos casilleros como pilares de la seguridad alimentaria, cada uno tiene un punto vulnerable. Y más ahora ha tomado mucho más fuerza, donde ya se ve las amenazas hacia esa producción agrícola, por ejemplo, en la disponibilidad de los alimentos y en la estabilidad de la oferta de los alimentos. Y ahí se rompe toda la seguridad alimentaria que llevamos, que tenemos en este concepto de que los alimentos son ilimitados. Y a los jóvenes este es el mensaje, que los alimentos están en riesgo y tenemos que hacer algo para sostenerlos. Entonces, dentro de estas amenazas de hoy día, el cambio climático es visible, ¿no es cierto? Sequías más extremas, inundaciones, etcétera. Pero otros puntos de inflexión que ha dado lugar a esta preocupación por la seguridad alimentaria y todavía más por esta preocupación sobre la producción vegetal, fueron 2 puntos de inflexión, especialmente para el Ecuador y varios países de Latinoamérica. Tuvimos varios paros nacionales. Nosotros tuvimos un paro indígena en octubre, el cual paralizó por varios días, dejando sin acceso paso de comida del campo hacia la ciudad, y esa preocupación se vio más acentuada durante esos días, y aún más se ve mucho más acentuada esa amenaza con la pandemia. Y no poder movilizarse, no poder llegar a los puntos de abastecimiento de alimentos, etc. Entonces, todo esto ha dado lugar a que nosotros replanteemos prioridades, ¿no es cierto? Prioridades en la salud, prioridades en la agricultura, y los jóvenes, este es un mensaje para los jóvenes, tenemos que replantearnos a dónde queremos nosotros ir y dónde debemos plantear el posicionamiento de la agricultura y el acceso a los alimentos. Entonces, ¿cómo producir los alimentos? Y claro, para una persona que no está familiarizada con la producción de alimentos, uno lo que ve es esto, ¿cierto? Sistema complicado, un sistema productivo al máximo, ¿no es cierto? Y que ocupa muchos espacios. Y claro, un alto retorno, posiblemente si se hacen bien las cosas, pero si salen mal las cosas no tienes un buen retorno. Y además tienes también unas inversiones altas, si es que se requiere el caso ya de una producción comercial. Esa es una de las preocupaciones. Ahora,
Otra preocupación son los espacios, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo en muy poco espacio? Y esa es una de las ventajas de realizar este tipo de agricultura urbana, o yo me concentro más en la hidroponía, de tal manera que podamos nosotros cultivar en pequeños espacios. Entonces aquí está el modelo, un modelo esquemático de un huerto urbano, ¿cierto? Se necesita muy poco espacio, donde puedes cultivar integradamente muchas especies vegetales, desde brasicáceas a rábanos, coles, etcétera. Y otro tipo de solanáceas, pimientos, tomates, etcétera. Y plantas grandes, plantas pequeñas, etcétera, ¿no? En un huerto reducido podemos hacer este tipo de manejo. Y esto es lo que se ha popularizado y ha venido como tomando más realce en los últimos tiempos, especialmente notado entre los jóvenes. Y jóvenes, también me incluyo, jóvenes no tan viejos, ¿no es cierto?, en el cual está revalorizando y estamos queriendo incursionar en estos huertos urbanos. Entonces, bueno, esta es una foto donde visualiza cómo se pueden diseñar este tipo de huertos urbanos, que está bien, ¿cierto? Son cajones o un pedazo de tierra donde se puede cultivar estos vegetales. Y bueno, típica foto de un joven, ¿no es cierto?, trabajando en estos huertos. Pero los que ya han incursionado en esto de los huertos saben de lo duro que es la agricultura. La agricultura no es una labor en la cual podemos aplicar un clic y abrir una aplicación y esperar que los tomates se produzcan después de aplicar un clic, ¿cierto? A presionar un clic. La agricultura demanda atención, demanda, las plantas son seres vivos que tenemos que atenderles con el agua, con los nutrientes y las plagas de enfermedades que puedan tener. Entonces, eso ha dado lugar a que bueno, muchas asociaciones se integren para poder manejar estos huertos, no solo una persona, sino también un grupo de personas. Por ejemplo, este grupo de personas ya jubilados en una azotea de una casa puede llegar a producir varios vegetales, ¿no? Pero es una labor la cual le dedican tiempo, esfuerzo, ¿cierto? Y tienen que tener el tiempo necesario para eso. Para estas labores, deshierve, agua, etcétera, nutrición. Estos son los estudiantes, unos estudiantes de un proyecto que tuvimos en Cangagua, cerca del volcán Cayambe, y estábamos cultivando papas. Y claro, como muchos de ellos vienen de la parte agrícola, lo primero después de la labor son las manos totalmente empolladas, con lesiones, y de tal manera que, claro, ya se dan cuenta que la agricultura no es algo fácil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, que el esquema en cual tenemos que dar un giro a la agricultura que sea un poco más dinámica, que sea un poco más adaptable a las necesidades de las personas que quieren hacer algo, cultivar sus alimentos de manera más fácil, digámoslo así. Entonces, claro, esta es la típica foto de unos niños y la mamá cultivando, enseñándoles, es lo ideal, ¿no es cierto? Pero claro, después llegamos a la realidad de los huertos, tratando de cultivarlos, pero todos llenos de malas hierbas, todos desatendidos, todos llegando a no tener la visión ideal de lo que se necesita, porque los huertos necesitan atención. Y claro, llegas a huertos, y yo he visitado muchos de ellos, y llegas y claro, todo desatendido, todas las malas hierbas, no han sembrado nuevamente, algunos con plagas de enfermedades hasta el tope, ¿no es cierto? Entonces no hay una visión para el que es ejecutivo o que tiene poco tiempo y espera que tenga su huerto, ¿no es cierto? Si no le dedica tiempo no va a sacar nada. Entonces, los cultivos hidropónicos en esa esencia dan un poco más de flexibilidad a la producción de alimentos, porque requieren menos tiempo a cultivar en estos espacios reducidos. Y claro, la agricultura hidropónica puede ser más simple, requerir menos trabajo, más sustentable y más económico al final. Entonces, creemos que la hidroponía para cierto tipo de modelos de agricultura urbana
puede ser más exitoso por esto que es mucho más fácil el cultivarlo por el tiempo, por lo fácil que es, por la demanda de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿la hidroponía qué es? La hidroponía básicamente viene del griego de dos palabras, básicamente es hidro, agua, ¿no es cierto? Y ponos, labor o trabajo, y es el método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo. Y este concepto es muy interesante porque las plantas no necesitan de suelo, o sea, no es indispensable tener el suelo para cultivar las plantas. Las plantas solo necesitan los nutrientes que están en la solución de suelo para poder crecer. Ahora, si quitamos del suelo y dejamos solo los nutrientes y los nutrientes disponibles, la planta va a crecer sin necesidad de ese sustrato o del suelo en sí. Y esto no es un concepto básicamente nuevo, como vamos a ver. Ahora, quiero clarificar en este punto que este taller de hidroponía en casa es para básicamente gente que quiere saber de hidroponía y que no es experto tampoco, ¿cierto? Porque para un experto tal vez esto sea muy básico. Lo que quiero es entusiasmar a los jóvenes, entusiasmar a gente que quiere incursionar en esto y que pruebe y que realmente experimenten como un inicio para que lo hagan en sus casas. Entonces, realmente son pautas pequeñas de hidroponía en casa. Ustedes ya podrán investigar luego en talleres más extensos, en videos en YouTube. Ahora hay mucho sobre esto. Entonces, básicamente eso quiero darle el enfoque a que es una hidroponía bastante básica. No voy a entrar mucho en detalle a formulaciones, no voy a entrar mucho en detalle a técnicas de irrigación, etcétera. Voy a dar lo justo y necesario para que tengan lo básico para comenzar. Ahora, no es un nuevo método esto de hidroponía, como les había comentado. O sea, ya hay reportes de que hace muchos cientos de años antes de Cristo, ya en egipcio, durante los reportes jeroglíficos ya existía cultivos de plantas en agua. Entonces ya existía una noción de que se puede cultivar en ese sentido. Y también, bueno, en Babilonia, ¿no es cierto? Los famosos jardines colgantes de Babilonia también son en base de la hidroponía. Y no se hable más, vemos que hay participantes de México, ¿no es cierto? Los jardines flotantes aztecas de México, que también son basados en el sistema semi-hidropónico, ¿no es cierto? Entonces, no es un concepto nuevo, es un concepto más bien antiguo, pero ahora se ha revalorizado con un poco más de tecnología nada más, un poco más de conocimiento y hacerlo mucho más productivo y hacerlo mucho más viable. Bueno, ¿qué plantas podemos cultivar en sistemas hidropónicos? Si le damos las condiciones, si escogemos el sistema, podemos cultivar todo, ¿no es cierto? Se puede cultivar cualquier tipo de especie vegetal. No todos los sistemas se adaptan a todas las plantas y no todas las plantas se adaptan a todos los sistemas. Entonces tenemos que elegir bien la especie y tenemos que elegir bien básicamente el sistema que queremos hacer. ¿Okay? Yo les voy a dar unas pautas. No voy a ver todos los sistemas hidropónicos que existen, voy a ver los esenciales y los que básicamente me han funcionado a mí, y les voy a compartir los tips y los secretos de cada uno de ellos. Pero en esencial, si ustedes buscan, se puede cultivar básicamente muchas especies. Ahora volvamos al colegio, ¿cierto? Y veamos nuevamente qué es lo que necesitan las plantas para vivir. Porque a veces nos olvidamos que estamos tratando un ser vivo. Y yo les digo a mis estudiantes de fisiología vegetal, lo primero que hacemos es que ellos mismos cultiven su especie y hagan sus tratamientos de hormonales o sus tratamientos, etcétera, que tienen que hacer luz, etcétera. Pero claro, montan todo el ensayo y lo que se olvidan es de darle agua
o se olvidan de que las plantas necesitan luz, le ponen en un lugar oscuro, etcétera. Entonces no se dan cuenta que las plantas necesitan todas esas condiciones para poder vivir y salir adelante y producir. Entonces, veamos lo esencial. Las plantas necesitan agua, obviamente, pero a veces no está sobreentendido eso y tenemos que recalcar que necesitan el agua y que necesitan mucha agua, porque del 90% al 95% de toda la planta está constituido de agua. Es más, para producir 1 kilo de maíz se necesitan 900 litros de agua, se estima. Entonces se necesita mucha agua para producir los alimentos. Y esta es una de las preocupaciones en sistemas convencionales. Como vamos a ver en sistemas hidropónicos, esto puede reducirse el uso del agua. Otra cosa importante es necesitan luz, ¿no es cierto? Y dentro de esto la fotosíntesis juega un papel muy importante. A veces tratamos de cultivar sin ese factor y claro, no tenemos los resultados básicamente porque no tenemos esos nutrientes necesarios para el metabolismo primario de las plantas. Estamos el fijar el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, para obtener los carbohidratos necesarios y todo el metabolismo que va después para la producción. Otro factor importante, y eso voy a ir un poco más a detalle, es los nutrientes. Y dentro de los nutrientes hay las formulaciones que se ponen en sistemas hidropónicos, dietas balanceadas, las cuales dan lugar al crecimiento. Entonces, parte de los nutrientes los absorbe a través, digamos, de la hoja por la fotosíntesis y parte de los nutrientes los toma a través de las raíces y se trasloca y da lugar a los diferentes formación de tejidos y diferentes mecanismos vegetales. Entonces, esto de los nutrientes es muy importante. Y claro, aún más tenemos que ver lo que es la sanidad vegetal. Entonces, hay plagas e enfermedades que atacan nuestros cultivos y tenemos que saber manejarlas de una manera amigable al ambiente. Vean que estamos hablando de hidroponía en casa. No vamos a meter dentro de nuestras casas tal vez algún agroquímico, un sello rojo en el cual sea un veneno, ¿no es cierto? Tenemos que manejarle de alguna manera más amigable y ecológica. Entonces estas 4 cosas son como la esencia de lo que tenemos que ver. Por supuesto voy a entrar un poco más al manejo del agua y al manejo de los nutrientes, pero no hay que olvidarse que las plantas necesitan luz, por tanto hay que colocar los sistemas hidropónicos en un lugar soleado y hay que revisar las enfermedades y plagas que puedan venir, de tal manera que podamos nosotros alivianar el impacto que puedan tener estas. ¿Ok? Entonces, dentro de esto podemos nosotros comparar la agricultura convencional versus la hidroponía. Aquí está un claro ejemplo. Se ha delimitado en esta foto 1 metro cuadrado en un terreno de lechuga, y aquí 1 metro cuadrado en sistema hidropónico. Lo primero que ustedes pueden ver es que es mucho más productivo. Y eso es básicamente una de las ventajas de los sistemas hidropónicos. Vamos a ver varias de las ventajas, pero una de las ventajas. Puedes producir en menor espacio a una capacidad más alta. Y otra de las cosas, si comparamos sistemas de suelo versus los hidropónicos, es que mucho que está a campo abierto, por ejemplo, que una lluvia se lava los nutrientes, o hay pérdida, o hay lixiviaciones, o muchos de los nutrientes se encuentran, digamos, quelatados o inmóviles en el suelo, los cuales no son disponibles para las plantas. En el sistema hidropónico, lo importante, déjenme poner el puntero. En el sistema hidropónico, básicamente, a mí me gustan los sistemas donde son de recirculación, donde nosotros podamos reciclar el agua y reutilizar el agua
disponible en la solución nutritiva hacia las plantas. De tal manera que tenemos un ahorro de nutrientes, el ahorro de agua, y en este caso sería mucho más importante en términos de reducción de uso de agua. ¿Okay? Además que las soluciones nutritivas, los minerales, están totalmente disponibles también. Entonces aquí están los rendimientos de lo que hablábamos, por ejemplo en tomate, en suelo tenemos de 30 a 40 toneladas por hectárea en promedio nacional, rendimiento con hidroponía se han llegado a 100 a 200 toneladas, increíble el salto que se puede dar con hidroponía. Por ejemplo, yo me formé en Holanda y básicamente los sistemas semi-hidropónicos altamente productivos, como les mostré en las fotos anteriores, llegan a esos rendimientos, comparado con otros sistemas de campo abierto o sistemas tradicionales, los cuales están por acá. Entonces aquí pueden ver la gran diferencia entre un sistema y otro. ¿Okay? Y no solo son cultivos también de frutos o vegetales de la parte aérea, se puede cosechar también zanahorias, remolachas, papas, etcétera, ¿cierto? O sea, sí hay sistemas para ese tipo de manejo. Entonces, las ventajas de la hidroponía son varias. Una de esas, no hay malas hierbas. Entonces, no tenemos que deshiervar. Y por tanto, ese es uno de los problemas que siempre he visto en los huertos. Ya después se emocionan, hacen su huerto, cosechan la primera y luego ya ven lo duro que es. Entonces, siempre la segunda vez ya no le deshiervan, ya le ponen agua, se enferman y termina todo un desastre. Entonces, este es la ventaja de la hidroponía, es que ya te quitas por lo menos las mallas verdes del camino. Le das todas las condiciones ideales de aire, nutrientes y agua a las plantas, humedad uniforme, excelente drenaje, etcétera, de tal manera que las plantas van a enfermarse menos también. Lo que yo he notado en mis sistemas hidropónicos, que he llegado a producir, por ejemplo, fresa, frutilla, sin ninguna aplicación de nada foliar, ¿ok? Preventivo ni nada. Y son 6 meses hasta el flash de primera producción, sin aplicación de nada, y solamente es manejo de la nutrición. Es manejar bien la nutrición, que la planta esté bien, que esté aireada, que tenga los nutrientes adecuados, y ahí la planta en sí, la inmunidad de la planta, las defensas van a activarse y ella misma va a salir adelante. Entonces esa es una de las ventajas. Si está bien nutricionalmente, si está bien la planta con el aire necesario, va a tener todo para defenderse. Permite una mayor densidad poblacional, se puede corregir fácilmente y rápida las deficiencias o excesos de algún nutriente. Se puede corregir algunos parámetros, como vamos a ver el pH, ¿no es cierto?, etcétera. Es más fácil que en suelo es más complicado corregir esos sistemas. No depende mucho de factores meteorológicos, como lluvias, etcétera, porque todo está seteado. Mayor calidad de producto, mayor precocidad de los cultivos, posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta, esa es otra de las ventajas, ¿no es cierto? Hay muchas veces que no podemos sembrar ahí mismo porque las plagas o las enfermedades se quedan en el suelo y tenemos que rotar. Aquí el sistema hidropónico nos permite que podemos sembrar la misma especie repetidamente. Vi posibilidad de varias cosechas al año. Uniformidad de los cultivos, se requiere mucho menor cantidad de espacio para producir el mismo rendimiento, gran ahorro de consumo de agua, mayor limpieza y higiene, eso es también importante. Las plantas que salen de los sistemas hidropónicos de sí, porque hay varias variantes, hay semi-hidropónico, hidropónico. Las de hidropónico en sí salen muy limpias y es así que directamente pueden ser cosechadas, consumidas muchas veces porque no están en contacto con el suelo. Y eso da lugar a que también tenga menos riesgo de plagas y enfermedades, como le estoy diciendo. Entonces, es un sistema bastante interesante en manejo, me refiero. Todos tenemos ocupaciones, profesor investigador, ¿no es cierto? Doy clases, etcétera, y claro, dedicarme a un huerto todo el tiempo no me da el tiempo, pero sí un sistema hidropónico muy fácilmente puedo atenderlo una vez a la semana, 1 hora, sin problema.
Entonces, ese es el esquema que quiero que ustedes lo visualicen. Reduce en gran medida la contaminación del ambiente y riesgos de erosión también, porque no se usa suelo, no estamos aplicando fertilizantes al suelo, estamos recirculando y estamos utilizando lo que se requiere. Y bueno, no hay gasto de maquinaria agrícola, implementos, tractores, todo eso, ¿cierto? Entonces, tiene unas grandes ventajas. Otra ventaja es que puedo utilizar zonas en las cuales no ha sido utilizado para agricultura, terrazas, paredes, qué sé yo, balcones, etcétera. Y tanto en sistemas NFT, como les voy a enseñar aquí, un poco más estructurados, o en una base de una terraza, o en la pared, ¿cierto? Esta es una foto. Mi hijo es el del centro, Martín. Y con él y Isabela van a salir en varias fotos porque con ellos trato de hacer todo esto de los sistemas hidropónicos. Hacemos el esquema del NFT, pero en la pared, ¿no es cierto? Este es el sistema que les voy a comentar. Entonces, se puede utilizar estos espacios. Esta pared estaba desocupada, pusimos poder ahí y son 60 plantas en las cuales podemos producir diversos vegetales. O también los sistemas hidropónicos nos da lugar a utilizar materiales reciclados. Eso ya es la imaginación de cada uno, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ven que pueden integrar ese tipo de materiales, bienvenidos. Yo no lo he intentado, básicamente, pero me parece una muy buena idea, ¿no es cierto? Entonces, ya les motivo a que ustedes podrían hacer esto con algunos materiales reciclados. Entonces, la hidroponía, estos son los objetivos: es mínimo espacio, mínimo consumo de agua, máxima producción, minimizar el impacto en el ambiente y mínimo uso de agroquímicos, ¿okay? o de productos que tengamos que aplicar para el manejo de las plagas y las enfermedades. Entonces, tiene varias ventajas. Claro que tiene sus desventajas, vamos a hablar después. No todo es color de oro, ¿no es cierto? No todo es maravilloso, pero tiene muchas ventajas versus las desventajas, a mi modo de ver. Entonces, bueno, ya revisamos estas 4 estrategias, ¿cierto? 4 cosas que necesitan las plantas para sobrevivir: la luz, el agua, los nutrientes y básicamente controlar plagas y enfermedades. Yo voy a hablar ahora sobre los nutrientes. Los nutrientes, ¿por qué? Porque eso es una parte clave, yo le veo una parte clave para que el sistema hidropónico funcione. Recuerda que vamos a tener la planta y la planta sin suelo, solo las raíces en agua. Y bueno, uno de los nutrientes importantísimos, como vamos a ver, es el oxígeno. Entonces, claro, muchas de las personas dicen, pero necesitará respirar la raíz. Pero por supuesto, si es un tejido vivo y necesita también oxígeno. Y por tanto tenemos que darle, no solo podemos poner la planta en agua y esperar que la raíz respire en ese sentido. La mayoría de vegetales no lo hace. Hay plantas acuáticas, por supuesto, hay excepciones, pero tienen otros mecanismos por los cuales pueden respirar. Pero la mayoría de vegetales que vamos a ver necesitan ese aporte de oxígeno. ¿Ok? Entonces necesitan tiempos de aireación. Y el resto de nutrientes también son importantes, ¿no es cierto? Que vamos a ver, los macro y los micronutrientes. Entonces, dentro de esto vamos a hablar de que es un elemento esencial. Entonces, un elemento esencial es un elemento químico que necesita el organismo para su desarrollo y crecimiento de una manera sana, para cumplir todos los procesos metabólicos y el metabolismo primario esencial, ¿no es cierto? Para sobrevivir y para reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un elemento esencial. Entonces, eso tenemos que nosotros suplir, ¿no es cierto?, a las plantas para que puedan sobrevivir y producir como nosotros queramos. Y especialmente que
sean sanos, un crecimiento sano. Y eso es lo que yo estoy estudiando en mi laboratorio en San Francisco. No voy a hablar de eso ahora, que es el efecto de los nutrientes y la inmunidad de la planta. Es como nosotros cambiamos los nutrientes y podemos inducir resistencia y disminuir las plagas y las enfermedades, pero solo cambiando las dietas nutricionales. Bueno, entonces, mínimo existen 16 elementos esenciales que necesitamos. Hay más, ¿no es cierto? No está aquí el níquel, no está el silicio, no están otros elementos que han ido saliendo, que también son importantes, pero no son totalmente esenciales para todas las plantas. ¿Okay? Entonces, estos son los elementos mínimos requeridos para las plantas en general. Y dentro de esto se dividen en dos categorías, los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Y por qué son macro? Porque se necesitan en más altas cantidades y los micronutrientes se necesitan en menos cantidades. ¿Ok? Solo recuerden eso. Los macros necesitan más las plantas y los micros necesitan menos. Y dentro de esto, si nosotros vemos la composición de estos nutrientes en las plantas, el 45% es oxígeno y el 44% es carbono y el 6% es hidrógeno. Y como ven, nosotros el oxígeno, carbono y hidrógeno no proveemos de las dietas nutricionales. ¿Proviene de dónde? Proviene del agua, proviene de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, por eso el aporte necesario de una muy buena sitio donde vaya a instalar, donde haya fuente solar, ¿no es cierto? Donde haya exposición solar y donde haya un buen manejo del agua, va a proveer ya la mayoría de nutrientes necesarios para que la planta produzca. Ahora, después si necesitamos los nutrientes, si es que no hay suelo, de ley necesitamos proveer en la solución el resto de nutrientes. Pero ya comienzas con 2 a 3% de nitrógeno, 0,5 de fósforo, 1 de potasio, 0,6 de calcio, 0,4 de azufre, 0,3 y así sucesivamente. Entonces acá están los macro y acá están los micro, vean los porcentajes. Son mínimos las concentraciones de micronutrientes que necesitan las plantas. ¿Ok? Pero importantísimo, ¿de dónde va a salir este 44, 45, 6%? Fotosíntesis, agua. Entonces, esos, no hay que olvidarse que eso es fundamental para esto. A veces desean que veamos un sistema hidropónico para instalar en una zona muy oscura, entonces difícilmente va a ser exitoso a menos que pongas la luz artificial, ¿no es cierto? Pero no es de ese caso. Requerimos que esto sea mover ese espacio para algo que sea un poco más soleado. Y dentro de esto tienes que entender que estos nutrientes que vamos a poner en esas soluciones tienen que estar en balance. Y ahí llega el concepto de la ley del mínimo. La ley del mínimo establece que si un elemento está faltante, es un barril y se le llena de agua. Ejemplo, aquí en el potasio está en deficiencia. Hasta aquí va a llegar el potencial de producción, máximo de producción. Aunque tengas todo el resto, luz, boro, zinc, hierro, cobre, etcétera, porque está faltante, no vas a llegar a la producción máxima productiva de tu planta. Y por tanto, toda esa solución nutritiva tiene que estar balanceada, ¿okay? Tiene que estar bien balanceada. Entonces, esto los agrónomos lo manejamos muy bien, ¿no es cierto? Sabemos la ley del mínimo. Lo que tenemos que hacer es balancear estas dietas para llegar a nuestro sistema productivo importante y mayoritario. Sabemos también los agrónomos cada uno de los nutrientes, qué hace cada uno. No me voy a parar a ver cada uno, pero todos necesitan nitrógeno para proteínas, potasio para regular osmótico, como regulador osmótico, calcio para el celular, etcétera, magnesio, fotosíntesis, clorofila y una serie de componentes. Entonces, todos los nutrientes van a hacer varias cosas en la planta, ya sea en metabolismo primario o metabolismo secundario, pero son necesarias. Y sabemos que si falta uno de ellos, no va a dar lugar a un crecimiento óptimo. ¿Okay? Vean, desde 1882, Sachs fue el primero en establecer ya desde algún tiempo que los nutrientes son importantes, especialmente el CO2, ¿no es cierto?
para dar lugar a la fotosíntesis, por supuesto. Y claro, el agua también, como el aporte de hidrógeno, es importante. Entonces, no es una ciencia nueva, como ya lo había mencionado, y la nutrición en sí también no es una ciencia nueva, ya se ha ido descubriendo más cosas, pero va desde 1882 ya estableciéndose algunas normas de qué nutrientes son los necesarios para las plantas. ¿Ok? Y aquí están las principales formas por las cuales las plantas las absorben. Entonces, básicamente, el nitrógeno se absorbe con estas formas que son nitrato y amonio. No voy a entrar en detalle de eso tampoco, porque la idea es que ustedes sepan que las plantas toman estos nutrientes no como las formas que del elemento químico esencial, sino como estas formas ya oxidadas o simples, dependiendo del mineral. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos adicionar estos nutrientes en el agua? Básicamente existen las sales minerales, ¿ok? Estas sales minerales donde van incorporados, por ejemplo, en este fertilizante, nitrógeno, fósforo, potasio, y son sales, generalmente es unida un catión y un anión. Principalmente, por ejemplo, nitrato se une con un catión que puede ser el calcio. Entonces, nitrato de calcio es la sal, y esa es la que tú compras para hacer una solución de nitrato de calcio. O puede ser un fosfato, ¿no es cierto? Fosfato de potasio, ¿no es cierto? En el cual tú compras esa sal de fosfato, sulfato de potasio o nitrato de potasio o fosfato. Entonces, al final, uno puede adquirir este tipo de fertilizantes y hacer su dieta nutricional, ¿no es cierto? Ya estabilizadas y tienen que ser solubles. La idea es que sea soluble en agua para que sean disponibles para nuestras plantas. Ahora, aquí viene algo de la técnica ya. ¿Cómo voy a medir la cantidad de sales disueltas en el agua? O sea, ¿qué es lo que necesito para medir? Yo sé que puedo poner estas sales en el agua, pero tengo que yo monitorear o tengo que medir cuántas sales voy a poner. Y ahí viene el concepto de la conductividad eléctrica. ¿Ok? La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo o medio para conducir la corriente eléctrica. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros ponemos agua, ¿no es cierto?, como medio conductor, pero sin iones, sin sales, básicamente en este sistema, en este circuito, la lámpara no se va a prender. Pero si nosotros ponemos iones en esta, o sales, disolvemos, por ejemplo, nitrato de potasio, las sales que estábamos viendo, va a ser mucho más fácil conducir la electricidad. Entonces, esto es una medida, la conductividad eléctrica es una medida de cómo va a conducir, la capacidad de conducir la corriente eléctrica a través de un medio o de una solución. ¿Ok? Tristemente, por ejemplo, ustedes han de haber visto en las películas la silla eléctrica, ¿no es cierto? Se basa en eso. Nuestras células básicamente están llenas de iones y a pasar electricidad, básicamente ocurre lo que ocurre. Entonces, siempre pongo este ejemplo de silla eléctrica para que se acuerden, ¿cierto? La conductividad eléctrica es paso de iones, ¿no es cierto? Es la capacidad a través de una célula de pasar iones. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo en el de la pila, vamos a tener una más alta conductividad eléctrica y en este vamos a tener una baja conductividad eléctrica. No voy a entrar mucho en la química, ¿no es cierto? Pero para que sepan, un agua ultra pura va a tener 0.55 microsiems, ¿no es cierto?, por centímetro. Esta es la medida que se mide, ¿no es cierto?, en siems por centímetro. Y una agua de mar va a tener 53,000 microsiems, ¿no es cierto? O sea, 53 milisiems por centímetro. Entonces, esa es la medida que se utiliza para medir la conductividad eléctrica. Entonces, ¿cómo se mide esto? Hay aparatos para medir esto. Entonces, se utiliza un conductímetro. Entonces, este es el aparato, este conductímetro, lo que hace es te mide, te lanza los datos en microsiems por centímetro o milisiemens por centímetro, ¿ok?
ya sean estos de laboratorio o estos de bolsillo. La ventaja de estos de bolsillo que puedes transportarlos a todo lado y son diseñados para eso. Y, por ejemplo, este de aquí mide conductividad eléctrica y pH, entonces tiene integrado las dos cosas. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto porque ahí vamos a monitorear cuántas sales le vamos adicionando a nuestro sistema hidropónico. Ahora, ¿cuánto debo yo tener de conductividad eléctrica en esta solución nutritiva? ¿Ok? Va a depender mucho del cultivo. Por ejemplo, hay cultivos que demandan mucho, más altos sales en nuestra solución nutritiva. Por ejemplo, el brócoli, el pepino y el tomate está 2.8, 2.5 y 2.5 decisiemens, ¿cierto?, por metro, o lo mismo sería milisiemens por centímetro, ¿cierto? Aquí está expresado en diferente valor nada más. Y, por ejemplo, cultivos que demandan poco, sería la fresa, ¿no es cierto?, o la frutilla, la cebolla, la lechuga, etcétera, y ahí va subiendo. Entonces es importante monitorear cuántas sales yo tengo para adicionar o para monitorear en mi sistema de cultivo. Ahora, ¿qué pasa si en mi sistema hidropónico tengo varias especies y tengo integradas especies de acá o especies de acá? Lo que trato es de poner un promedio. Por ejemplo, pongo un valor de 1.5 milisiemens, el cual, o 1.4 milisiemens, voy variando de tal manera que no impacta acá y no impacta acá. Este es el valor ideal. Si le falta un poco, realmente sí voy a producir un vegetal. No es que no vaya a producir, voy a producir, pero no voy a producir a su máximo potencial. Pero tal vez esa sería la solución que podamos hacer. Ahora, sembrar un hidropónico, eso me ha pasado cuando las primeras veces sembraba las 60 plantas que tenía, todo lechuga, y claro, todo sale de golpe. Entonces, ¿qué te haces con 60 lechugas al mismo tiempo? Entonces, por eso es que es mejor integrar varias especies y manejar la conductividad eléctrica de la solución en un promedio. ¿Okay? Y cuando faltan nutrientes, ¿cómo te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? Puedes ver que algo falta. Siempre va a haber una sintomatología, así como el doctor te pregunta qué síntomas has tenido cuando tienes alguna enfermedad, ¿no es cierto? Tienes fiebre, pierdes el olfato, pierdes el gusto, ¿no es cierto? Etcétera, y te determina tienes coronavirus. Así más o menos las plantas también tienen algunas sintomatologías claves, bordes rojizos o bordes amarillentos o amarillamientos intervenales, etc. Entonces, ese tipo de sintomatologías nos dicen qué nutriente o qué le está faltando a la pobre planta. ¿Okay? Entonces, hay que estar ojo, hay que ver, hay que diagnosticar, hay que preguntar. Si ustedes no son del área agronómica, no importa. Hay varios guías de estas, sea para maíz, sea para frutilla, sea para lo que estén cultivando, y darse cuenta de lo que les está pasando. Este es parte del hobby, ¿cierto? Del aprendizaje. Ahora, algo que manejan los agrónomos y es interesante son las interacciones entre los nutrientes. Y no me voy a meter tampoco en detalle, esto es un lío, ¿no es cierto? Porque cuando uno alcanza a hacer desbalances nutricionales, o está la planta en un desbalance nutricional, hay antagonismos. O sea, si por ejemplo yo subo el nivel de calcio en la solución nutritiva, yo sé que va a tener menor absorción de potasio, magnesio y amonio. ¿Ok? O si yo subo, qué sé yo, el cobre, va a tener menos manganeso y hierro. ¿Okay? Entonces, hay antagonismos también que no queremos que eso suceda. ¿Okay? Y hay sinergismos también, ¿no es cierto? O sea, si se absorbe más, hay una mejor por concentración de molibdeno, hay una mejor absorción también de nitrógeno. Y eso se ha establecido también en algunos tipos de tablas, ¿no es cierto? O gráficos. Ese es el famoso gráfico de Mulders, donde ves las interacciones entre antagonismos y sinergismos, que es bastante complicado, como ya podrán ver, ¿no es cierto? Esto parece el logotipo de una banda de heavy metal que se llama Slayer, ¿no es cierto? Para los que escuchan eso ya entenderán. Entonces, hay bastante
interacción y bastante conocimiento en esto. Entonces, si les invito, si quieren estudiar agronomía, bienvenidos, y esto es lo que van a ver. Pero si están comenzando, no le paren mucha bola, ¿ok? Párenle bola si es que observan algo de desbalances nutricionales, de amarilla, ¿no es cierto? Está muy verde o algo pasa, ¿no es cierto? Ahora, ustedes notarán la especie que estoy presentando. Ha levantado mucho interés, no solo en el Ecuador, en muchos países, porque uno de los sistemas bastante utilizados en hidroponía desde hace mucho tiempo es el cannabis. Para cannabis, ¿por qué? Porque claro, el cultivo ilícito tenías que cultivarlo indoors, escondido, entonces el sistema hidropónico era el más importante en ese sentido, con luz artificial, etcétera, etcétera. Entonces ellos describen muchos de estos desbalances nutricionales. Entonces si notas que tu planta está amarilla en la parte baja o en la parte alta, internal, tienes que basarte ya en las tablas que están descritas. Y vean, no solamente es de nitrógeno, han estudiado de fósforo, de potasio, de azufre, excesos y también deficiencias, ¿no es cierto?, de zinc, etcétera, etcétera. Entonces tienen sintomatologías de todo. Entonces, para cannabis está bastante bien dibujado, ¿cierto?, esquematizado. Hay muchos cultivos que no tienen ni eso y son más importantes. Entonces, pero es importante que ustedes estén, por lo menos una vez a la semana, chequen sus plantitas, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, aquí hay varias cosas para que vean cuál es el impacto de un nutriente. Entonces, este es el testigo que tiene todos los nutrientes, y aquí le quitaron a estas plantas del fósforo, por ejemplo. Vean cuál es el impacto del fósforo. Tiene todos los nutrientes menos del fósforo. Este tiene todos los nutrientes menos el calcio. Este tiene todos los nutrientes menos del hierro, y este todos los nutrientes menos del nitrógeno. Eso es lo que se llama un experimento de deficiencias nutricionales. Y claro, esto lo que queremos es que no ocurra, porque ya en la dieta nutricional vamos a adicionar todo. ¿Ok? Y lo mismo puede ocurrir en frutillas, ¿cierto? En deficiencias de potasio, deficiencias de fósforo, deficiencias de calcio que se arrugan las hojas. Vean, son sintomatologías claras que ustedes pueden ir dependiendo del cultivo que ustedes tengan a la mano. Magnesios, los bordes se queman, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, no hay que redescubrir la rueda, como dicen, ¿no es cierto? Ya existen soluciones hidropónicas, dietas establecidas y normadas, y que han sido ensayadas para muchos cultivos y básicamente han trabajado muy bien para los sistemas hidropónicos. Por ejemplo, aquí está la dieta de Hoagland, es una de las dietas más utilizadas en hidroponía, y aquí están los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, y aquí están los ppm, los partes por millón que hay que adicionar de cada uno. Y aquí está otra fórmula muy estudiada, que es la de Steiner, ¿cierto? 170, 50, 320, nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Entonces uno puede armar estas dietas, y aquí hay otras más, y sí hay muchas más, ¿no es cierto?, adaptaciones de esta. Pero la de Hoagland y la de Steiner son las más conocidas, las más estudiadas en hidroponía o utilizadas en hidroponía. Entonces, cogiendo esta receta, ustedes pueden comprar las sales minerales y armar esta dieta. ¿Ok? Eso no es problema, ustedes lo pueden hacer, compran las soluciones, las sales, y lo pueden hacer. Ahora, el problema para mi modo de ver es que si vos compras compras un nitrato de potasio, no te van a vender por 1 kilo o lo que necesites, ¿no es cierto? Tal vez necesitas unos 100 gramos, unos 150 gramos para armar al inicio. Te van a vender el saco de 50 kilos. O vas a requerir un nitrato de amonio, o vas a necesitar un quelato de hierro. Entonces, todo esto va a dar lugar a que tengas que comprar en grandes cantidades para realmente lo que necesitas. Entonces, en esa iniciativa, yo le he entusiasmado a una compañía que se llama Microtech a formular algo para casa, ¿no es cierto? Este producto que se llama hidroponía es una iniciativa que le he dicho a Microtech, ¿por qué no hacen esto? Me parece ideal, en vez de comprar todas esas sales en grandes cantidades y luego me queda todas esas cosas ahí,
tener soluciones nutritivas. Entonces, yo trabajo con esa, hay varias otras casas comerciales, pero yo les estoy comentando con lo que yo trabajo, en donde tengo una solución A y una solución B. Y en esa solución A y solución B, que tiene todos los nutrientes descritos aquí en su ficha técnica, yo adiciono 2.5 ml por litro de agua. ¿Okay? Disuelvo 2.5 de cada uno, del A y del B. Y con 1 litro yo puedo preparar 400 litros de solución nutritiva. ¿Ok? Y por un precio no más de $12 los dos, el A y el B, el litro. Entonces, sale bastante económico realmente preparar estas soluciones nutritivas y ya son soluciones probadas, son soluciones estandarizadas. Entonces, esto es lo que se ha sacado con esta empresa y es interesante que puedan, especialmente para casa, ¿no es cierto? No embarcarse con preparar, etcétera, porque yo sé que les van a vender los sacos, les van a vender las cosas del litro, ¿cierto? 1 litro tal vez de quelato de hierro puede costar, no sé, sobre los $50, $60, ¿cierto? Entonces, esto es mucho más económico. Ya, si ustedes quieren hacer una parte llama comercial grande, ¿no es cierto? Pueden ya comprar y hacer sus propias formulaciones. Pero si es que es casa y necesitan unas pocas plantas, etcétera, esto sería lo ideal. Y claro, yo trato de mantener con estas 2.5, trato de mantener la conductividad eléctrica en 1.5 en la solución. Y esta dieta base de la solución A y la solución B, no se pueden mezclar las dos en la formulación por cuestión de química, ¿no es cierto? Si se mezclan los dos, va a precipitar. Por eso el producto viene A y B. Ha dado lugar a que podamos ensayar esta solución y corregirle durante el tiempo, ¿no es cierto? Para producción de lechuga, cebollín, albahaca, perejil, algunas especies de lechuga, las famosas frutillas o fresas, los tomatillos, o sea, esa misma solución hidropónica es base para todos. Entonces es bastante práctico, no tengo que estar adaptando, cambiando, etcétera, solo disuelvo y recirculo y mido constantemente durante el tiempo, ¿no es cierto? O sea, cada semana, como les digo, evalúo cada semana, mido la conductividad eléctrica y el pH. Y la solución, si es que falta, adiciono, si es que hay que corregir, corrijo, etcétera, etcétera. Entonces, una solución base les aconsejo para los que quieran comenzar en esto y no tengan problemas también en la formulación y comprar todo ese material al inicio. Como vean, cebollín, lechuga, etcétera, etcétera. Entonces, nos da lugar a una muy buena respuesta. Otra cosa que tenemos que ver es el pH. Y el pH, aparte de medir la cantidad eléctrica para medir la cantidad de sales, ¿no es cierto?, que está en la solución, el pH es fundamental que tenemos que monitorear en esta solución. Y bueno, para los que recuerdan el colegio, el pH básicamente divide el potencial hidróneo, ¿no es cierto? O sea, básicamente cuántos hidróneos o cuántas H's o cuántos OH's se encuentran en una solución, y esa es una escala que va desde 1 a 14 o de 0 a 14. ¿Okay? Y ahí podemos establecer en esta escala si son ácidos o si son alcalinos. El 7 es el neutral. Por ejemplo, el jugo de limón está en 2 a 3, ¿no es cierto? Generalmente por el ácido cítrico. O una solución básica, por ejemplo, cloro, una solución de amonio, ¿no es cierto? Básicamente va a ser más alcalina. Entonces, al final nosotros tenemos esa escala. Ahora, para la solución nutritiva, nosotros necesitamos establecer que el pH se encuentre cuando están los nutrientes más disponibles, ¿no es cierto? Porque se han hecho estudios en los cuales si es que acidificamos mucho el medio, vamos a tener deficiencia o menor disponibilidad de los nutrientes, de los macronutrientes. Y si es que alcalizamos o subimos básicamente el pH, vamos a reducir los microelementos. ¿Okay?
Entonces, lo que tenemos que establecer, lo que yo manejo, es un pH ligeramente ácido, de 7 un poquito más abajo. ¿Ok? Estoy entre 6, ¿no es cierto? Alrededor de 6 está a 6, 5, 7. Eso es lo que yo manejo para tener todos los nutrientes disponibles. Y es por eso que, bueno, las grandes especies va de 5,5 a 7,5. Esa es la mayoría de especies se maneja bien. Ese es el rango favorable para tener el pH y la mejor disponibilidad de nutrientes en la solución. Ahora, ¿cómo mide el pH en esta solución? Bueno, algunos de ustedes ya han trabajado o lo han visto. Hay estas cintas de pH. Estas cintas de pH lo que hacen es, lo pones en la solución y cambia de color. Y luego, al comparar la cinta con una escala, puedes determinar el pH. La otra forma es un potenciómetro, comúnmente llamado pHímetro, que también es un aparato que nos puede ayudar a medir el pH. Como les digo, hay otros aparatos que puede utilizarse, que son integrados con conductímetro y pHímetro. ¿Ok? Y generalmente cuando vamos utilizando las soluciones hidropónicas, vamos a ver cuando monitoreamos semana a semana, el pH tiende a subir. ¿Ok? Entonces tiende a subir, de tal manera que comenzamos y seteamos aquí entre alrededor de 6 y luego durante las semanas, porque las plantas también exudan metabolitos, también cambia la solución y se comienza a alcalinizar y puede alcanzar a pH de 8, 9, donde ya hay problemas en la absorción de microelementos, por ejemplo. Entonces, hay que mantener el pH ligeramente ácido. Entonces, hay que acidificar. ¿Y cómo se acidifica? Poniendo un ácido. Entonces, lo que puedes utilizar es ácido fosfórico o ácido nítrico, etcétera, que se utiliza normalmente para la agricultura para poder no solo inyectar o acidificar nutrientes, sino también dar un aporte de nitrógeno, un aporte de fósforo. Pero ya en casa, utilizar ácidos nítrico o ácido fosfórico son ácidos fuertes y es peligroso. Por tanto, también he motivado a la empresa Microtech que formule algo como un acidificante natural, donde sea inocuo, donde básicamente podemos acidificar y ha creado este pH on, ¿no es cierto? PON. Entonces, es interesante que ya tenemos un acidificante en donde ya yo utilizo para acidificar las soluciones cuando amerite el caso. Entonces, la dosis, de acuerdo a la composición química del agua, por ejemplo, en agua potable, 0,5 ml por litro, bajan un punto de pH en esta solución de agua potable. Otro tipo de aguas puede ser diferente, por eso hay que hacer pruebas adicionando y midiendo, y luego ya establecer esa dosificación. Bueno, entonces, para conclusión de esta primera parte, antes de ir a los sistemas ya hidropónicos, tenemos que los nutrientes fundamentales para la hidroponía son carbono, oxígeno y hidrógeno, ¿vean? Y eso no proviene de lo que adicionamos, sino que solo estableciendo bien la fotosíntesis, teniendo bien claro qué es lo que necesita de aporte de aireación y agua, ya podemos establecer un mejor éxito en el cultivo. El profesor mío decía que el 70% del manejo del agua y de la luz da un éxito del 70%, ¿cierto? Minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera. Los macros y los micros son esenciales y esos sí los vamos a adicionar en la solución nutritiva. El agua tenemos que mantener el pH ligeramente ácido, ¿cierto? Como les digo, 5,8 a 6,5. Manejamos ese rango para que estén los nutrientes disponibles. La conductividad eléctrica depende de cada cultivo, pero regla general de 1 a 2. O sea, como digo, yo mantengo 1,5 y eso ya tengo no problemas
con las que demandan demasiado y no tengo tantos problemas con las que demandan menos. Sí van a sufrir un poco las que demandan menos, pero no es así dramático, cosas que voy a perder toda la producción. Entonces, siempre ustedes vayan jugando con esto. Es prueba y error a veces cuando ya tienen montados diferentes especies en el mismo. Pero no vayan a poner 4, no vayan a poner 5, ¿cierto? Este es el rango en el cual ustedes pueden jugar. Tampoco no vayan a exagerar, porque sí se pueden quemar las plantas si es que ustedes, o las raíces, si es que ponen una alta sales en el medio. Y bueno, para comenzar, compren, hay en el mercado varias soluciones comerciales. Entonces es más fácil coger, disolver y se fue que estar ahí jugando. Si tienen tiempo y tienen plata, o sea, por supuesto, pero esto sale mucho más económico. Bien, y para la segunda parte voy a hablar sobre los sistemas hidropónicos ya en sí. Veo que ya estoy repasado del tiempo, pero voy a tratar de ir un poco más rápido. Dentro de estos sistemas ya hidropónicos, tenemos varios sistemas. Uno de ellos es este Deep Water Culture, DWC, en donde es el método de la raíz flotante, en donde tienes un recipiente, un soporte, la planta, y la raíz se encuentra dentro de la solución nutritiva y existe un aireador. Y este aireador va a proveer del oxígeno necesario para que la raíz no se muera, digamos así, ¿cierto? Hay varios sistemas de aireación, ¿no es cierto? Sencillos, como sistemas de aireadores de pecera, hasta ya compresores con sistemas más comerciales, si es que ya requeriría el caso, ¿cierto? Entonces, es el sistema más simple. Y como ven, solo es el soporte, la planta y la raíz. Si ustedes quieren comenzar en hidroponía, comiencen con lechuga, es bastante fácil y aguanta bastante la anoxia, la falta de oxígeno. Entonces, aquí por ejemplo, esta señora tiene las tinas, tiene espuma flex y está oxigenando una vez con la mano, está agitando una vez por día y así es bastante tolerante. Si hacen en otras especies va a sufrir más, pero este es bastante tolerante, ¿no? Y claro, ya pueden tener sistemas más productivos, más comerciales, ¿cierto? Y esos son ya piscinas en donde se mueven todos los paneles de plantas y va recirculando de acuerdo al estado fenológico. Compañías como IKEA, por ejemplo, en Europa ya tienen sistemas para casa, ¿no es cierto? Donde tú puedes tener tu pequeño invernaderito, ¿no es cierto? Puedes ponerla en la cocina. Este sistema que ustedes ven aquí tiene luz, tiene la solución hidropónica, viene con las semillas y de tal manera que tú puedes cosechar los vegetales frescos directamente de tu cocina. Entonces lo tienes así, ¿no? Tienes al lado de tu cocina un sistema para cosechar el perejil, el cebollín, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bastante interesante también. Y eso es en base de raíz flotante, es el sistema. Hay otro sistema que es interesante, no lo he probado, pero me parece muy interesante, que es este Cracky, que se basa en el método de raíz flotante, solamente que en vez de poner aireación constante con una fuente de aireación, lo que hacen es dar lugar a que la raíz siga el agua y los nutrientes, dando una cámara de oxígeno, la cual permite la oxigenación a la raíz. Entonces, al principio está lleno el recipiente de agua y nutrientes, topa la raíz y hay un sustrato en la parte superior y paulatinamente esas aguas y nutrientes van a ser consumidos por la planta, pero no se adiciona nuevamente, sino que básicamente se van consumiendo y la raíz va a ir donde está el agua y los nutrientes, consumiéndose de tal manera que no hay necesidad de poner aireadores o poner bombas de recirculación, etc. Entonces, es un sistema, lo pueden ver en internet, se llama Cracky, ¿no? Entonces, la idea es coger un contenedor, llenarlo y luego ir viendo o las raíces van siguiendo el agua y los nutrientes, dando lugar al crecimiento. Es basado también el de raíz flotante, sino que hay esta modificación que no tiene aireación. Ya que el sistema es Cracky ya en canecas, ¿no? Por ejemplo, una planta de tomate, una caneca grande y de pintura, por ejemplo, puede servir.
Hay otros sistemas que son los WIC System, que son como sistemas por ejemplo, cordones o telas, las cuales por capilaridad absorben al sustrato en la parte de arriba. Esta es otra forma, ¿no es cierto?, donde tienes abajo la solución nutritiva, acá tienes alguna tela, algún cordón que suba la solución nutritiva por capilaridad hacia el sustrato y ahí tengas tú las plantas siempre bien aireadas. Ahora, dentro de estos tipos de sustratos, a mí me voy a ir también ahorita por vista del tiempo, pero generalmente se puede utilizar cascarilla de arroz, se puede utilizar fibra de coco, se puede utilizar varias cosas, hay que experimentar en ese sentido. Y bueno, esto va a pasar rápido, los DRIP son sistemas también donde se utiliza un sustrato, estos son sistemas semi-hidropónicos, no totalmente hidropónicos, en el cual de la solución nutritiva da lugar al goteo, se recoge esto y se recircula. Muchos de estos sistemas son utilizados en paredes, por ejemplo, en estas típicas paredes ornamentales o paredes vivas, ¿no es cierto?, donde los nutrientes van y el agua va a través y recirculan, dando lugar a una mejor incorporación de los nutrientes. Entonces, estos son parte de lo que ustedes ya lo han visto, y esta es la famosa, en Madrid, la famosa pared botánica, ¿no es cierto?, con varias especies. Entonces, es importante también este sistema. Bien, ahora los minutos que me voy a tomar son para hablarles de este sistema que se llama el NFT. El NFT es un sistema muy sencillo, muy simple y que me ha dado resultado muy poco mantenimiento. Ese se basa en una tubería y en esta tubería tú sitúas las plantas. Abajo tienes una bomba y esta bomba de inmersión sube la solución y inyecta o proporciona el agua y nutrientes a través de la tubería, dando lugar a que caiga nuevamente en el contenedor y recircule. Como ves, es importante este sistema porque también provees agua y provees de la aireación necesaria para las plantas. Entonces, no todo el tiempo está recirculando, nosotros damos ciertos ciclos para poder nutrir a las plantas, que ya les voy a dar esa información posteriormente. Bueno, ahora esto también comenzó por una inquietud. Este es mi papá. Mi papá es jubilado, es ingeniero agrónomo y apasionado también de las plantas, y en su espacio reducido de su casa quería comenzar un huerto. Pues claro, comenzó un huerto en la parte de abajo, en el suelo, pero también comenzamos a armar los sistemas hidropónicos. Si ustedes van a visitar el huerto de mi papá ahora, casi no tiene aquí plantas, ¿cierto? Pues el mantenimiento es duro, como les decía, pero sí mantiene el sistema hidropónico porque es muy fácil y versátil. ¿Okay? Entonces, con él comenzamos hace años a hacer esto. Y claro, montamos sistemas hidropónicos sencillos de tubería, en donde tenemos acá la bomba con el tanque de 50 a 100 litros, sube y recircula la solución nutritiva de tal manera que las plantas tienen nutrientes, agua y el aire necesario. Otra cosa que me motivó mucho hasta de la hidroponía es que a mi hijo Martín le encanta las frutillas, pero eso de tener el laboratorio me da la facultad de medir cosas también, y en una tesis hace unos 4 años medimos la cantidad de pesticidas que tienen las frutillas en varios mercados aquí de Quito, y tenía altos niveles de carbamatos, organofosforados y piretroides, alarmantes realmente, y me dio lugar a que no comamos frutilla en la casa y dejemos de comprar. Pero mi hijo Martín realmente requería frutillas, o realmente le encantan las frutillas, entonces con él le motivamos y dijimos, bueno, ya que no podemos comprar, porque todas las frutillas están contaminadas, ya sea por agua de riego, contaminadas o por etcétera, lo que nosotros hacemos es producir las frutillas en nuestro sistema hidropónico. Y claro, es muy simple, nosotros tenemos estos vasos o canastillos, pues lo que ustedes tengan a la mano, y una esponja. Y esta esponja va a servir de soporte para la planta.
Entonces, de tal manera que ustedes puedan poner la planta a raíz desnuda en este soporte de esponja y el canastillo o el vaso en su lugar, ¿no es cierto? Y la idea es que la raíz tope la solución nutritiva que va alrededor del tubo. Aquí, por ejemplo, tenemos a mis hijos, ¿no es cierto? No teníamos canastillos, improvisamos con vasos, armamos los vasos, tenemos la esponja, cortamos la esponja y teníamos las plantas de frutilla, las sacamos del sustrato que venían, ¿no es cierto? En este sustrato les liberamos ya de todo esto, les dejamos la raíz desnuda y luego les pusimos alrededor de la esponja y en los vasos. Vean la longitud de la raíz. La idea es que la raíz se alarga de tal manera que tope en la base del tubo. Y claro, tiene que ser inicial de los sistemas hidropónicos, especialmente en este que nos ha dado resultados, son plantas ya establecidas, plantas ya de vivero que tengan una raíz. Y luego se les siembra ya en la tubería. Entonces, este es el sistema ya montado, ¿no es cierto? Tanque de 50 a 100 litros. Yo doy de 6 a 8 riegos de 30 minutos. Comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Tampoco doy riegos en la noche porque, como sabrán, las plantas toman el agua durante el día, no durante la noche, porque cierran los estomas, cierran los poros, digamos así. Entonces, eso es lo que yo establezco. Y claro, esta es una foto de la bomba de inmersión. Es una bomba que pueden utilizar, que la pueden comprar en alguna pecera o en sitios donde venden cosas de mascotas de animales o bueno. Entonces, esa es la bomba de inmersión. Y esa se le pone en el tanque y esto recircula. Ahora yo tengo aquí un timer también para setear los ciclos de los riegos. Y este timer, ahí puedo regar los 8 riegos de 30 minutos, ¿no es cierto? Para que no se prenda todo el tiempo y no todo el tiempo. Y eso es lo que también tengo que chequear, porque a veces estos timers se mueven o como son análogos. Exacto. Entonces yo siempre tengo una norma de una vez a la semana chequear el timer, chequear la nutrición nutritiva, conductividad pH y ver qué es lo que está pasando y corregir al momento. Ahora, ¿qué pasa si es que se va la electricidad? En muchos de nuestros países sucede eso. Vean lo que ocurre, ¿cierto? A o B, en este caso, se fue la electricidad por algunas horas y claro, ese es el riesgo que corremos. Por eso les decía, no todo es color de rosa, sí puede ocurrir este tipo de problemas. Pero bueno, hay que estar atentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya corregimos esto utilizando una esponja un poco más absorbible. Entonces, la idea es que esta esponja no solo sirva para sostener a la planta, sino para absorber agua y que le dé un reservorio de agua si es que algo pasa también. Entonces, son truquitos que ahí hemos ido aprendiendo durante el camino. Y claro, yo calibro la solución hidropónica, le pongo, calibro el pH una vez a la semana, se adiciono y básicamente ya puedo producir mis frutillas, ¿no es cierto? Y Martín está feliz. Ahora, no solo hemos instalado en mi casa, ¿no es cierto? Yo he motivado a la universidad también que comenzamos a instalar estos sistemas hidropónicos en la USFQ. Ha sido complicado porque como la visita a nuestra universidad es bastante estética y tiene bastantes detalles decorativos y poner este tipo de tubería a veces es feo. Entonces tuve que pasar por varias aprobaciones para que podamos hacer esto. Pero ha funcionado muy bien. Es un sistema a la mano directamente dentro del campus donde podemos sembrar vegetales. Mis estudiantes manejan esto, revisan la solución hidropónica, revisan esto, aprenden. Es un sistema para aprendizaje también. Y básicamente ahí ven los ciclos fenológicos, ven realmente la nutrición, se ve básicamente muchas cosas también de la parte técnica. Aquí están los tanques, aquí pusimos 2 tanques para, no solo un tanque porque es un hidropónico más grande, más largo, entonces podía suplir más tiempo y no poner agua cada 2 o 3 días. Entonces eso daba lugar a que tengamos que ampliar los tanques. Y también sirve para educar.
hemos hecho varios talleres dentro del campus a la comunidad, en la cual le indicamos cómo hacer. Lo interesante es que en estos talleres los estudiantes están motivados porque ellos han hecho estos sistemas hidropónicos, y también la comunidad está muy interesada en hacerlo también en sus casas. Y todo lo que se produce ahí va a la cocina de los restaurantes de la universidad. Eso también es interesante. Como no lo vendemos, sino que lo distribuimos a la cocina de la universidad, en el cual lo aprovechan y son bien recibidos, ya que en estos sistemas, como les digo, no aplicamos absolutamente nada. Si es que hay algún problema, si te corregimos con algo inocuo, con algo limpio, en líneas de la agricultura orgánica. Ya, sistemas comerciales, sistema para casa, como ven, o sea, sistema muy simple, muy pequeño. Pero ya sistemas comerciales existen de estos NFT, vean, o sea, sistema mucho más ya de la parte comercial, y si están interesados en esto, pueden encontrar libros, tutoriales, videos, etcétera, en donde pueden visualizar cómo funciona, cómo diseñarlos, cómo construirlos. No aquí porque, como les digo, está más encaminado hacia la casa. Y claro, otro que quiero incursionar en este aeropónico es un poco más sofisticado, no es NFT, es muy parecido, sino que aquí lo que rocías es una solución nutritiva, y en vez de ser una bomba, lo que es un aspersor, de tal manera que humifica las raíces de la solución nutritiva. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque, bueno, hay otras maneras de producir papas, pero esta me pareció ideal. Lo que tú puedes hacer es producir mini tubérculos, y estos mini tubérculos producirlos en este sistema de aeroponía que se llama. ¿Okay? Entonces es interesante, como les digo, no todas las especies pueden ser adaptadas al sistema hidropónico, todos los sistemas hidropónicos adaptados a las especies, pero hay que conseguir el adecuado para esto. Y puedes producir así mini tubérculos. Claro que ellos lo utilizan para la multiplicación ya de la semilla. Claro, a mí me gustaría tener esto en la universidad para que aprendan los estudiantes cómo multiplicar o cómo trabajar en ese sistema de aeroponía. Ya terminando, hay algunas desventajas que no les había comentado. El sistema de difusión, no existe mucha difusión amplia de hidroponía ya para familias, para estudiantes, por eso estamos haciendo estos talleres. En plan comercial, el gasto inicial es relativamente alto, y esa es otra de las cosas. O sea, si ustedes quieren comenzar con hidroponía, les recomendaría algo así como un raíz flotante, un crafty, ¿no es cierto?, para que vayan experimentando. Un sistema ya NFT como el que tenemos nosotros, si la instalación es alta, puede costar unos $200 entre la bomba, entre los tubos, entre todo lo que se necesita. Entonces sí es alto para poder comenzar, pero claro, es una infraestructura que yo ya voy rodando 4 años con eso y voy cultivando varias cosas, experimentando. Entonces esa es una de las ventajas, y pues el costo inicial. Bueno, para manejo más comercial se requiere algo de conocimientos, pero como ven, son conocimientos básicos que recibimos en química en colegio, ¿cierto? ¿Qué es un pH? La conductividad eléctrica, los nutrientes. Hay que tener un poco de sentido común también para sacar adelante esto. No es necesario, pero claro, si creces, si es que ya eres la parte comercial, si necesitas mucho más tecnificación, mucho más conocimiento para explotar el potencial máximo del cultivo. ¿Y es necesario algún método de aireación en la solución nutriente? Depende del sistema, no siempre, depende si es que es necesario, pero hay que pararle mucho ojo a la aireación porque es una cosa importantísima. ¿Ok? Y para terminar, bueno, este es el grupo de trabajo, hacemos muchas cosas en el laboratorio, desde inmunidad, hacemos control biológico, hacemos microbiomas, hacemos muchas cosas y varios cultivos aquí del Ecuador. Y agradecer aún más a mi padre, que con él incursionamos en esto, el señor Héctor León, que ha hecho posible que muchas de las cosas vayamos adaptando conjuntamente como un hobby y que podemos dar a compartir con todos ustedes, y a mis hijos que siempre me acolitan, me acompañan en eso.
Y a la compañía Microtech, especialmente a Jorge, que me apoya con cualquier idea loca, le digo, ve, necesito esto, y él está dispuesto a apoyarnos en ese sentido. Entonces, siempre tener a alguien que nos apoya en cualquier formulación, cosa, es bastante importante. Gracias, Jorge. Aquí está mi correo, estamos a las órdenes, y si necesitan alguna información me escriben y ahí podemos darles alguna ayuda. Muchas gracias. Excelente charla, Antonio. Muchísimas gracias. De verdad ha sido una información bastante relevante y a lo menos en estos tiempos de pandemia pues podemos hacer esta actividad. Tenemos una pregunta de Mateo Molina. Dice, buenas tardes, excelente charla. Mi pregunta es, ¿se ha visto efectos alelopáticos en cultivos hidropónicos mixtos? Esta es una excelente pregunta. Justamente sí he visto algún tipo de integración. O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo pongo el cebollín con las frutillas y no veo ninguna plaga, ninguna enfermedad. Entonces, hay algún tipo de relación entre esas dos, de tal lugar que no me dé plagas ni enfermedades. Yo debería estar con un montón de ácaros ahorita que es verano y no tengo nada. Entonces, sí parece ser que integrando plantas puede haber algún tipo de estrategia alelopática entre especies. No he investigado en eso, pero me parece una muy buena tu pregunta y algo para investigar. Y vamos con una última pregunta que es de Sharon Remache. ¿Por qué la hidroponía no es considerada como una producción orgánica en el Ecuador? Ya, esa es otra de las buenas preguntas. La agricultura hidropónica o el sistema hidropónico no es considerado por los orgánicos porque las sales que se utilizan son de síntesis química, netamente. ¿Okay? Entonces, las sales sí provienen de síntesis química y netamente por eso es no considerado orgánico. Ahora, esas sales, a mi modo de ver, son inocuas, ¿cierto? La sal se disuelve, el cloruro de sodio, por ejemplo, se disuelve en agua, dando lugar a la sal común de mesa, y es de origen natural, pero hay otras sales que provienen de origen sintético o de origen, y es por eso que no es utilizado. Ahora, las mismas iones y cationes son absorbidos por las plantas. Entonces, lo que la planta ve es el mismo catión y anión que se extrae del suelo. Entonces, si nosotros incorporamos, por ejemplo, materia orgánica a una planta, la materia orgánica va a transformar a cationes y aniones igual para absorberlos en la misma forma que nosotros adicionamos las sales minerales. Entonces, para la planta, sea comer esos cationes o aniones o minerales provenientes de materia orgánica o de las sales, va a ser lo mismo para la planta. Pero sí, no es considerada por ese motivo, porque es de síntesis química. Ahora, el resto, en mi modo de ver, muchas veces es mucho más limpio el cultivo hidropónico, por esto que no tiene suelo y es que yo lo veo, no tengo presencia de enfermedades, no tengo incidencia de... Claro que es un sistema pequeño, pero yo he visto también huertos pequeños en los cuales le cae todo. Entonces, yo lo que intuyo por lo que observo es que el suelo también puede ver una fuente de problemas fitosanitarios presentes ahí. Entonces, sí, no es considerado por eso, lamentablemente, pero a mí me gusta integrar, como les digo a mis estudiantes. Así que pueden utilizar un sistema hidropónico con estrategias amigables al ambiente, como aplicación de microorganismos benéficos para el control de plagas, etcétera. Eso sería lo mejor, porque tienes lo bueno de los dos mundos para producir más limpio. Excelente. Bueno, yo tengo una curiosidad, sí, es una pregunta de parte mía. Por ejemplo, de estos cultivos, ¿existe alguna demanda, por ejemplo, en uno de los más reconocidos institutos aquí, que es INIAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias? ¿Existe alguna demanda de este cultivo en hidroponía?
en alguna especie en especial para producción nacional? Bueno, este es del CIP, pero INIAP tiene la producción de mini tubérculos más grande aquí del Ecuador. Esos invernaderos quedan cerca de Sangolquí, cerca de el IASA, en la ESPE, en donde ellos producen masivamente mini tubérculos para semilla. Y es sistema hidropónico o aeropónico, como te mostré. Excelente tema, Antonio. Te agradecemos muchísimo por tu presentación y más que todo por fomentar la divulgación científica aquí a través de IDCore Biotechnology. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Gracias.